Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy tenemos sobre la mesa tres frentes de tensión global que, a primera vista, podrían no tener nada que ver. Por un lado, una guerra comercial que no termina de estallar entre Europa y Estados Unidos. Por otro, la carrera por ocupar la silla quizá más poderosa de la economía mundial. Y para rematar, una decisión clave de China que podría cambiar por completo el futuro de la inteligencia artificial. ¿Qué conecta todo esto? Pues el hilo conductor es un equilibrio increíblemente frágil. Estamos viendo cómo las grandes potencias intentan proyectar fuerza, amenazar, imponerse, pero al mismo tiempo están atadas por una interdependencia económica tan profunda que cualquier movimiento en falso podría ser, bueno, catastrófico para todos. Hoy vamos a conectar los puntos de este ajedrez global, donde las piezas más poderosas son a veces las que no se pueden mover. Me gusta esa imagen del ajedrez. Empecemos entonces por la primera jugada, cruzando el Atlántico. La Casa Blanca ha vuelto a agitar el fantasma de los aranceles contra Europa. Y esto, por supuesto, pone nerviosos a los mercados. Se empezó a hablar otra vez del famoso vender América, ¿no? Exacto. Para poner en contexto, vender América es ese pánico coordinado donde los inversores sueltan todo lo que huele a Estados Unidos. Acciones, bonos, el dólar, todo a la vez. Lo vimos en su máxima expresión en abril de 2025, cuando un anuncio similar de aranceles provocó una caída del 12% en el S&P 500 y debilitó al dólar un 6%. Fue un golpe duro. Pero esta vez la reacción fue mucho más tibia. Casi como si los mercados dijeran, a ver, esta película ya la hemos visto. Totalmente. Hubo nerviosismo, sí, claro, pero duró muy poco. La volatilidad que vimos esta vez fue apenas un 15 o 20% de la que se desató en 2025. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué los mercados ya no se tragan la amenaza? ¿Acaso Europa no tiene con qué responder? Ahí quería llegar. Sobre el papel, Europa tiene dos, digamos, armas nucleares económicas. La primera es la llamada bazuca comercial. Su nombre oficial es Instrumento Anticoerción, o ICA. Suena intimidante. Y lo es. Y su verdadero poder no está en bloquear la importación de coches o quesos. Lo que realmente asusta a Washington es que podría apuntar al sector servicios, finanzas, tecnología, consultoría, áreas donde Estados Unidos tiene un superávit comercial enorme con la Unión Europea. Piensa que, en teoría, podrían cortar el acceso de las empresas americanas a un mercado de 450 millones de consumidores. ¿Suena devastador? Entonces, ¿por qué no la usan? O al menos amenazan más seriamente con hacerlo. Porque es el arma perfecta que nunca se puede disparar. Claro. Es como tener una bomba nuclear en el sótano. Es fantástico para que tus vecinos no se pasen de la raya, pero sabes perfectamente que si la usas, tu casa también desaparece del mapa. Los datos lo dejan claro. La UE importa casi 500.000 millones de euros en servicios de Estados Unidos. Cortar ese flujo provocaría un caos económico a ambos lados del Atlántico. Y además, no es un interruptor. No es inmediato. Para nada. Implementarlo podría llevar hasta un año. Es, al final, puro teatro disuasorio. Entendido. Es un farol carísimo. Pero queda la segunda arma, la que algunos llaman la pesadilla del tesoro. La idea de que Europa, en un acto coordinado, venda masivamente los bonos del tesoro estadounidense que tienen sus reservas. Eso sí que haría daño, ¿no? Sin duda. A ver, si damos un paso atrás para ver el cuadro completo, la Unión Europea es un gigante en el mercado de deuda de Estados Unidos. Poseen colectivamente unos 8 billones de dólares de los 34 que componen todo el mercado. Es muchísimo. Es casi el 24%. Si se deshicieran de eso, inundarían el mercado, los rendimientos se dispararían y el coste de la deuda para Washington se volvería, bueno, insostenible. Pero me imagino que aquí también hay un pero. Un pero gigantesco. Es la misma lógica de la destrucción mutua asegurada. Un aumento masivo en los rendimientos de los bonos del Tesoro no se quedaría en Estados Unidos. Arrastraría las tasas de interés de todo el mundo hacia arriba, creando una auténtica crisis de deuda para países europeos muy endeudados como Francia o Italia. Sería como prenderle fuego a la casa del vecino sabiendo que el viento sopla en tu dirección. Entiendo la lógica de la destrucción mutua. Pero la política a veces es irracional. ¿Realmente podemos descartar por completo que un líder europeo, sintiéndose acorralado, no apriete ese botón rojo solo para enviar un mensaje? ¿Aunque le cueste caro? Es un punto válido. La irracionalidad siempre es un factor, pero la escala lo hace improbable.
Vimos un ejemplo perfecto con ese fondo de pensiones danesa Academiker Pension. Anunciaron con bombo y platillo que vendían $100 millones en bonos del tesoro como protesta. ¿Y qué pasó? El resultado, el mercado ni se enteró. Fue un mosquito chocando contra un parabrisas. Para que tuviera efecto, necesitarías una acción coordinada de los grandes bancos centrales, y el coste para ello sería tan brutal que ningún ministro de Finanzas se atrevería a proponerlo. Por eso, al final, los 93.000 millones de euros en nuevos aranceles que prepara Europa son, en el gran esquema, solo ruido. Entonces, a pesar de todos los titulares y las amenazas, la conclusión es que están demasiado entrelazados para una guerra de verdad. Y si eso es así, ¿qué nos dice sobre dónde invertir? Nos dice que hay que mirar más allá del ruido político. La economía de Estados Unidos, con sus subidas y bajadas, sigue teniendo unos fundamentales muy sólidos. Un consumidor que sigue gastando, una política monetaria flexible, independencia energética y, sobre todo, el liderazgo indiscutible en la revolución de la inteligencia artificial. Ese tren es muy difícil de parar solo con amenazas arancelarias. Y precisamente la flexibilidad de la política monetaria nos lleva a Washington, porque quien sea que dirija la Reserva Federal va a tener que lidiar con estas tensiones. Y esa silla, la más importante de la economía, está a punto de quedar libre. Así es, el mandato de Jerome Powell termina el 15 de mayo y la carrera por la sucesión ya está al rojo vivo. Hay dos nombres que suenan con más fuerza. Por un lado, Kevin Warsh, un candidato más tradicional, exgobernador de la Fed, y por otro, un hombre que ha irrumpido con una fuerza tremenda, Rick Rieder, de BlackRock. De BlackRock, nada menos. ¿Cómo están las apuestas? Pues mira, los mercados de predicciones le dan a Warsh una ligera ventaja, con un 44% de probabilidad. Pero Rieder ha subido como la espuma hasta el 34%, especialmente después de una entrevista en el despacho Oval que, según las filtraciones, fue excepcionalmente bien. El contexto es clave aquí. Hay un apetito en la administración por alguien con una profunda experiencia en los mercados, alguien que hable el idioma de Wall Street, en lugar de un académico o un aliado político. Y supongo que la investigación a Powell también influye. Exacto. Esto se ha agudizado con la noticia de una investigación del Departamento de Justicia que involucra a Powell, lo que ha puesto el foco en la credibilidad de la Fed. A ver, Rick Rieder es el director de inversiones de renta fija global en BlackRock. Supervisa $2.4 billones, una cifra que marea. Pero el detalle que me llama la atención es que no tiene experiencia previa en el gobierno. ¿No se supone que eso es una desventaja? Tradicionalmente sí, pero parece que ahora las tornas han cambiado. Algunas facciones dentro de la administración ven precisamente esa falta de experiencia política como su mayor virtud. Lo ven como un pragmático, alguien orientado 100% al mercado, sin deudas ni ataduras con el establishment de Washington. Un outsider que entiende cómo funciona el dinero de verdad. Un momento. Un tipo de BlackRock sin experiencia en gobierno, con una tolerancia alta a los déficits y, según he leído, fan de Bitcoin. Suena como la pesadilla de cualquier economista tradicional. ¿No hay un riesgo enorme en poner a alguien tan de mercado al mando de la Fed? Ese es exactamente el debate. Para sus críticos es un riesgo inaceptable. Para sus defensores es la medicina que la Fed necesita. Sus ideas son, sin duda, rompedoras. Cree que la tasa de interés neutral está cerca del 3%, lo que significa que piensa que la política actual es demasiado restrictiva. ¿Que está frenando la economía? Exacto, que le está frenando sin necesidad. Considera que la batalla contra la inflación ya se ganó y que la prioridad ahora debe ser el mercado laboral. Y lo de la tolerancia al déficit, ¿cómo lo justifica? Su argumento es que, mientras el mundo tenga un apetito insaciable por los activos en dólares, Estados Unidos puede permitirse déficits más altos. Es una visión muy de mercado. La demanda manda. Y luego está el tema cripto. Espera, ¿me estás diciendo que el posible próximo jefe de la Fed es uno de los primeros grandes defensores de Bitcoin en Wall Street? ¿Eso es un cambio de 180 grados respecto a la visión tradicional de los bancos centrales? Un cambio radical. Fue de los primeros en llamar a Bitcoin un activo duradero, una reserva de valor potencial. Y claro, esto encaja como un guante con el éxito del ETF de Bitcoin de BlackRock, que ya ha captado casi $70 millones. Su nombramiento sería una validación sin precedentes para el sector de los activos digitales. Imagina el impacto. Es una candidatura que lo cambia todo.
mientras los mercados parecen estar conteniendo la respiración. Las fuentes que manejamos señalan que el Bitcoin está mostrando debilidad técnica, con riesgo de caer a los $80,000. Y el oro, tras su espectacular subida a 5,000, parece sobrecomprado. Son señales de que los inversores están recalibrando sus carteras después de un año de ganancias espectaculares. La incertidumbre sobre quién llevará el timón de la Fed es un factor clave en esa recalibración. Todo mundo está esperando a ver si el próximo capitán será un almirante tradicional o un pirata pragmático. La decisión se espera para finales de enero y definirá el rumbo de la economía para los próximos años. Y sea quien sea el nuevo capitán de la Fed, va a tener que navegar las aguas de la fuerza económica más disruptiva de nuestra era, la inteligencia artificial. Y eso nos lleva directamente a China, donde se está librando una batalla silenciosa pero crucial por los cerebros de esa revolución. Una batalla fascinante. La gran noticia es que los reguladores chinos han dado una especie de luz verde preliminar a sus gigantes tecnológicos, Alibaba, Tencent, ByteDance, para que empiecen a preparar compras masivas del chip H200 de NVIDIA. Entiendo que esto es importante, pero luz verde preliminar y H200 suenan a que hay mucha letra pequeña. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Beijing está intentando hacer un acto de malabarismo muy complicado. Por un lado, tienen una necesidad desesperada del hardware estadounidense para no quedarse atrás en la carrera de la IA. Saben que sin los chips de NVIDIA, sus modelos de lenguaje no pueden competir. Pero por otro lado, su objetivo estratégico a largo plazo es la autosuficiencia tecnológica. No quieren depender de su principal rival. Entonces, ¿cómo intentan cuadrar ese círculo? Con una condición no escrita pero muy clara. La aprobación para importar los chips H200 de NVIDIA viene con la sugerencia de que estas empresas también deben comprar una cantidad significativa de procesadores de fabricantes locales como Huawei. Ah, claro. No hay una cuota oficial, pero el mensaje es: te dejamos comprar lo mejor de fuera, pero tienes que ayudar a que lo de dentro mejore. O sea, para Alibaba es como si le dijeran, puedes comprar el motor Ferrari que necesitas para tu coche de carreras, pero estás obligada a montarle también este otro motor de fabricación local, aunque sea más lento. ¿Eso no complica todo el plan? Exactamente. Y esa es la razón por la que, a pesar de la noticia, las acciones de Alibaba cayeron un 2.23%. Los inversores ven el potencial de los chips de NVIDIA, pero temen que la obligación de integrar hardware local menos eficiente afecte los costes, el rendimiento y los márgenes de beneficio. Es una victoria con un asterisco muy grande. Y para NVIDIA, me imagino que para ellos son buenas noticias, con o sin asterisco. Para NVIDIA es un alivio y lo menso. China llegó a ser una quinta parte de sus ingresos de centros de datos antes de las restricciones. Reabrir ese mercado, aunque sea parcialmente, es una gran victoria. Sus acciones subieron un 1.5%. Una estimación de KeyBank calcula que la demanda potencial en China podría ser de hasta 1.5 millones de estos chips, lo que se traduciría en unos $30,000 millones en ingresos. Una cifra brutal. Brutal. Pero con tanto en juego y con la desconfianza mutua, ¿cómo se está gestionando la logística de estas ventas? Con mucha cautela. NVIDIA ha endurecido las condiciones para sus clientes chinos, exige el pago completo por adelantado y ofrece muy poca flexibilidad en las entregas. La demanda es tan bestial que ya ha surgido un mercado negro, donde los servidores con chips H200 se venden con primas de hasta el 50%. Y todo esto ocurre mientras el tablero político sigue moviéndose. Claro, no se detiene. Pero mantiene el bloqueo para los más avanzados. Y en el Congreso de Estados Unidos ya se está cocinando una ley para poder bloquear estas ventas en el futuro si se considera un riesgo para la seguridad nacional. Lo que tenemos es un escenario de altísimo riesgo y altísima recompensa para todos. La reciente visita del CEO de NVIDIA a China justo antes del Año Nuevo Lunar lo dice todo. Quiere recuperar ese mercado. Pero tanto él como los gigantes chinos saben que están caminando sobre una capa de hielo muy fina. Una decisión política, ya sea desde Beijing o desde Washington, podría romperlo todo en cualquier momento. Fascinante. Entonces, hoy hemos desglosado 3 tableros de ajedrez simultáneos. El de la interdependencia económica que frena una guerra comercial total entre Estados Unidos y Europa. El de la sucesión en la Fed, que podría poner a un hombre de Wall Street al mando de la economía. Y el delicado baile de China para acceder a la tecnología de IA sin ceder su soberanía. El tema común es la búsqueda de equilibrio en un mundo que se fragmenta.
Vemos cómo los intereses nacionales chocan con las realidades económicas y los imperativos tecnológicos. Y las estrategias que surgen, desde esa bazuca europea que es mejor no usar, hasta el complejo malabarismo de China con los chips, nos demuestran que, a pesar de la retórica de rivalidad, la interdependencia sigue siendo la fuerza de gravedad que condiciona cada movimiento. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Hemos visto cómo la interdependencia económica limita el conflicto entre potencias tradicionales como Estados Unidos y Europa. Pero en el campo de la inteligencia artificial, ¿podría esa misma interdependencia, la necesidad de China de chips y de Nvidia de mercados, ser, irónicamente, el catalizador que acelere una separación tecnológica total en lugar de evitarla? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.